Santo en esta tarde. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Yo sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Si se pueden sentar, hermanos, vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor antes de que el pastor pase aquí. El pastor anunció a mediodía sobre la necesidad que tiene nuestro hermano Marcos. Si usted ve esta bolsita que está ahí, de hecho ahí está el nombre el apellido del hermano. Entonces pues ya la próxima semana haremos entrega ya en la tarde. Entonces si usted no ha puesto el día de hoy, que el Señor obre en su corazón y que ya la próxima semana pues usted puede poner algo ahí en esa bolsita. Entonces el Señor les bendiga, hermanos. Ustedes tiempo, pastor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 12, en el verso 40. Éxodo 12, verso 40 y 41. El tema de esta tarde tiene por título una historia de esclavitud. Una historia de esclavitud. Y antes de leer el texto, el enfoque principal es los títulos a veces ayudan, pero quiero hablar sobre la esclavitud. Saben, antes de leer el texto, ¿ok?
hay varias formas de esclavitud. Y de nosotros, antes cuando no éramos salvos, la Biblia se refería como que estábamos en una esclavitud. Pero lo interesante en todo esto, en lo que hay que poner atención, es de que nosotros no pensábamos que estábamos en esclavitud. Es más, de alguna manera nos gustaba esa esclavitud. Es más, ahora que somos salvos, muchas veces como que queremos regresar a esa esclavitud. ¿Cierto? Entonces la esclavitud es un asunto serio en la Biblia. Lo que les puedo decir es de que Dios está en contra de la esclavitud. Y Dios no quiere que ningún hombre viva en esclavitud. Dios especialmente no quiere que sus hijos se acostumbren a la esclavitud. Y Dios nos ha dado una libertad. Y por cierto, en esa libertad, nosotros voluntariamente nos hacemos siervos de nuestro Señor. Porque el mejor amo que podemos tener es aquel que nos creó, ¿ok? Y que nos ama y nos ha amado siempre y que nos creó para Él. Pero a veces los hombres llegamos a pensar que servir a Dios es algo pesado cuando no lo es. Servir a un amo que no sea Dios, eso sí es pesado, aunque parece que no lo es. No se me entienda. El único amo que nos paga bien es nuestro Creador. Y vamos a ser esclavos de alguien, ¿ok? Si somos esclavos de un amo diferente a Dios, ese amo, sea quien sea, siempre nos va a pagar mal. De hecho, en el Antiguo Testamento hay una historia, no voy a ir a esa cita, pero cuando los esclavos quedaban, cuando algún esclavo, cuento la historia así. Dios siempre prohibió que existiera esclavitud en su pueblo, pero a veces algún judío quedaba esclavo de otro judío por no poder pagar alguna deuda, o porque algún padre no pagó la deuda, tuvo un hijo y ese hijo nació en esclavitud. Pero Dios proveyó que en ciertos años, si no se acababa de cumplir no se acababa de pagar la deuda, había un cierto año en el cual todos los que tenían esclavos tenían que dejarles libres. Pero algunos esclavos, cuando quedaban libres, se daban cuenta que les iba tan bien con su amo, que ese amo no los trató nunca como esclavos, al contrario, los trató como hijos, dándoles todo, que ese esclavo voluntariamente decidía seguir esclavo de su amo y renunciaba a su libertad. Pero no era tan fácil. Tenía que hacer un ritual. Y el ritual consistía en ser puesto en la pared y ser clavado en alguna parte de su cuerpo con una lesna, con una lanceta. Se ponía su mano y se clavaba contra la pared. Ese era un ritual que significaba que ese esclavo voluntariamente decidía no quedar libre de su amo. Y precisamente eso es lo que ha pasado con todos nosotros creyentes en Cristo. Es decir, que aunque Dios nos ha dado la libertad del pecado, nosotros voluntariamente decidimos ser esclavos por amor de aquel que nos salvó. ¿Por qué? Porque ¿quién puede cuidarnos mejor que el Dios creador? ¿Sí me entiende? Ahora, eso es con respecto a nosotros, pero no toda la esclavitud es así. La esclavitud en realidad fuera de Dios es terrible. La Biblia menciona muchos casos de esclavitud. Aguánteme con el texto, ¿ok? Por ejemplo, no busque ese texto. Por ejemplo, un hombre se puede hacer esclavo de otro hombre. De hecho, en primera carta a los Corintios 7:23 está escrito, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, escribió Pablo. Los hombres podemos ser esclavos del pecado, cuando el pecado nos gobierna y no podemos hacer nada contra él, así estábamos antes.
Pablo lo escribió en Romanos 6:16. El hombre puede ser esclavo del pecado. ¿Sí? Dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? De hecho, Jesucristo le dijo a los religiosos de su tiempo que eran esclavos. Ellos no se creían esclavos, pero eran esclavos. ¿De quién? Del pecado. Él les dijo, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así estábamos antes de ser salvos, ¿cierto? Pecábamos porque éramos esclavos del pecado y no podíamos evitarlo. No teníamos poder para dejar de pecar. Ahora en Cristo sí tenemos poder para dejar de pecar. Que luego no queremos hacerlo, bueno, esta ya es otra historia, ¿ok? De hecho, hay otra esclavitud, hay esclavitud de vicios. ¿Cuántas personas están esclavizadas de un vicio? ¿Ok? Tito 2:3 dice, es más, ¿saben que los creyentes voluntariamente pueden ser esclavos de los vicios? Si lo permiten. Sí, de hecho esto va a las mujeres. Tito escribió a las mujeres, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. De hecho, aún los creyentes podemos hacernos esclavos de nuestras concupiscencias, de nuestras pasiones pecaminosas, ¿no? Tito 3:3 también dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos antes, no deberíamos ser ahora, ¿ok? Ahora, entonces quiero hablar de eso. Si existe toda esa esclavitud, y en Cristo somos libres, ¿por qué queremos muchas veces apartarnos de Cristo? Todo aquel que se aparta de Cristo, hermanos, automáticamente vas a regresar a un tipo de esclavitud, ya sea del hombre, del pecado, de las concupiscencias, de los vicios, de algo te vas a hacer esclavo. ¿Sí me entiende? El Señor no quiere que usted y yo regresemos a algún tipo de esclavitud. A Israel le pasó eso, y de eso quiero hablar, cómo les pasó a ellos, para que nosotros aprendamos a no cometer los mismos errores. Esas historias del Antiguo Testamento están ahí plasmadas para que nosotros aprendamos de las cosas buenas y aprendamos también de las cosas malas. Ahora sí vamos a leer nuestro texto, ¿qué le parece? Éxodo capítulo 12, verso 40 dije, ¿verdad? A 41 dice así, aprendiendo de la Pascua, por cierto, ¿ok? La Pascua nos enseña sobre la esclavitud. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Hagamos una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo, ayúdanos esta tarde a que podamos aprender algo del pasado y que no cometamos nosotros los mismos errores. Padre, ayúdanos a querer vivir bajo tu dirección, Señor, bajo tu cuidado, Señor, bajo tu soberanía. Ayúdanos a que nosotros no deseemos apartarnos de ti, que voluntariamente nos entreguemos a ti por amor para servirte únicamente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El texto que acabamos de leer nos acaba de decir que Israel pasó 430 años. Y nosotros sabemos que Israel estuvo en Egipto y que sí fue el plan de Dios que estuvieran ahí para ayudarlos de una gran hambre que vino sobre la tierra. Pero ¿cuántos fueron los años de hambre que vinieron sobre la tierra según el sueño del rey, del emperador? Fueron 7 años, ¿cierto? ¿Y qué hace Egipto? ¿Y qué hizo entonces Israel 430 años? Si fueron 7 años nada más de tiempo difíciles. ¿Cómo Israel se hizo esclavo en Egipto? Bueno, todo comenzó, vamos a ir rápidamente, hablando de la esclavitud. Todo comenzó allá en Génesis capítulo 37, en el verso 23 al verso 36. Son textos fáciles de localizar. Génesis 37. Y vamos a ir rápido por cuestión de tiempo. Y todo comenzó con un pecado. Génesis
37. Verso 23. Y usted va a recordar inmediatamente la historia, se va a acordar. Dice el verso 23, ¿lo tiene? Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ¿se acuerdan la historia? Ellos dice, quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahora, el propósito de echar a José a la cisterna no era nada más para encerrarlo, ¿ok? No, el propósito de echarlo ahí era para que se muriera, ¿ok? Pero la cisterna no tenía agua, dice, ¿no? Y dice el verso 25, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía en Galad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Y ven cómo se le querían matarlo. Y encubramos su muerte, dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Qué hermanos tan misericordiosos, ¿no? No le vendamos, les digo, no le matemos, mejor vendámosle porque es nuestro hermano, ¿no? Y así fue como un pecado llevó una cosa a otra, y claro, ya sabemos que Dios tenía un plan, pero estamos hablando de eso, ¿ok? No podríamos decir que Dios quería que mataran a José, ¿no? Ese es pecado del hombre. Así fue como comenzó este pecado cuando los patriarcas, porque ellos iban a ser los patriarcas, ¿ok? Vendieron a uno de sus hermanos, dice a los madianitas, y por cierto los madianitas también eran hijos de Abraham por medio de una de sus esclavas, ¿ok? Así como Ismael también es hermano de ellos por una de sus esclavas, también los madianitas. Una vez que murió Sara, Abraham se casó con otra mujer llamada Durá, y de ahí salieron los madianitas. Ya saben que Ismael salió de la otra esclava, ¿no? Bien, a eso lo vendieron y así fue como comenzó. Esa fue la primera parte, ¿no? La segunda parte comenzó cuando los patriarcas, o sea, los hermanos de José, fueron llevados a Egipto porque vino esa gran hambre, ¿no? Y Egipto tenía mucha comida. ¿Saben por qué tenía mucha comida, verdad? Porque Dios usó a José para ser administrador de Faraón y él guardó durante 7 años de prosperidad mucha comida. Y así fue como Egipto tenía mucha comida. Ahora, ¿cómo lo hizo? Esto es interesante porque esto dio paso a una esclavitud. Funcionó así. Lo que hizo José es que le dijo a Faraón, hey, ahora que hay 7 años de prosperidad, tienes que quintar al pueblo. O dicho de otra manera, tienes que ponerles un impuesto del 20% para juntar todo ese grano y tenerlo como tu provisión. Lo cual parecía una buena idea. De hecho, es lo que hoy se hace, con la diferencia de que funcionó así. Faraón quitó el 20% a cada familia de Egipto, lo metió en sus graneros para cuando vinieran 7 años de hambre. Ahora, ¿eso se parece bien? ¿Está bien, sí o no? De entrada, sí. Entonces, ¿cuál fue el problema? No, pero el problema fue cuando vino los tiempos de hambre, te vendieron lo que era tuyo. Ese fue el problema. ¿Sí me entiende? Si es como usted me dice, hermano, te voy a guardar tu dinero para cuando venga tiempos difíciles. Y viene tiempos difíciles, digo, hermano, quiero mi dinero así, pero ahora te lo voy a vender. Eso fue lo que pasó. Es terrible, ¿no? Por cierto, esa es una forma de esclavitud. De hecho, un gobierno, así como puede hacer esclavo a los que gobierna. Sí, a veces así nos hacen esclavos, ¿eh? Cuando te quitan lo que es tuyo y después te lo cobran. Como cuando te dicen, vamos a dar dinero, ¿no? Y después tienes que pagar 3 veces más a través de los productos por un montón de años. Y tú dices, ¿y la ayuda? Bueno, la ayuda fue por un día. Ahora viene para nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es una forma de esclavitud. Así le hizo Faraón. ¿Dónde leemos eso? En Génesis capítulo 41, en el verso 34. Empezó con Egipto, con su misma gente. Génesis capítulo 41, en el verso 34, ¿lo tiene? Le dijo José, José estaba siguiendo el plan de Dios, ¿ok? Pero Dios no es culpable de todo esto, ¿ah?
los hombres que no confían en Dios. Dice así: haga esto Faraón, dice, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto, o sea, ponga un impuesto del 20%. Dice, en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años, que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, dice, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. ¿Saben cuál habría sido lo más correcto según los expertos? Pues que mejor le hubieran enseñado al pueblo que ahorrara, ¿no? Hey, pueblo, viene una gran hambre. Ahorren, ustedes aprendan a ahorrar de lo que han de lo que están cosechando. Así van a tener cuando vengan 7 años. Pero no lo hicieron así. Hey, dénselo todo a Faraón para cuando vengan los años él se los va a regresar. Sí, pero vendido. Eso fue lo que pasó. Así fue como inició ese periodo de esclavitud, primeramente con el pueblo de Egipto, acumulando riquezas, ¿no? Ahora, de ahí luego viene pasa algo, vamos a leer lo que viene enseguida. Génesis 41, verso 37, así el pueblo comenzó a depender del gobierno, en este caso de Egipto, ¿no? Dice Génesis 41, verso 37, ¿lo tiene? Dice, el asunto pareció bien a Faraón, pues cómo no, ¿verdad? Y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, o sea, José, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú, dice. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Brincamos hasta el verso 47. Dice el verso 47. Dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Bien ahorrados, ¿no? Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número, dice. Y nacieron a José 2 hijos, y aparecen ahí los hijos de José. Y en el verso 53 dice, así se cumplieron los 7 años de hambruna que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo un hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Ahora, cuando llegó el tiempo de hambre, ahora sí viene la gente a pedir alimento, ¿no? A comprar. Pues se supone que debería ser ayuda, ¿no? Hey, ahí les va lo que ahorramos. Pero no, dice el verso 56, fue vendido en realidad, o fue comprado. Dice el verso 56. Dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios. Bueno, que no era de ellos, ¿no? Porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, hasta ahí estaba bien porque tenían dinero, ¿ok? El problema es de que el dinero pronto se acaba, ¿no? Y cuando llegamos al capítulo 47, brinca hasta el verso 47, en el verso 14, ya se acaba el dinero, ¿no? Y el hambre sigue. Dice el capítulo 47, verso 14 al 15. Y estamos viendo cómo uno se puede volver esclavo, ¿eh? Cuando comienzas a depender de alguien que no sea Dios en este caso. Y luego te pagan mal, ¿no? Verso 14 dice, y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto. O sea, todo el dinero se acabó. Y en la tierra de Canaán, también en las afueras. Dice, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón, dice, verso 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, recuerden que los judíos vienen de Canaán, dice, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, o sea, se acabó el dinero, pero el hambre seguía. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, después de que se acabó el dinero, lo único que tenían era ganado y tierra. Bueno, podemos pagar con ganado y tierra, ¿verdad? Todavía hay posibilidades. Dice el verso 18. Dice el verso 18. Acabado aquel año vinieron a él el segundo año y dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado.
También el ganado, dice, ya es de nuestro Señor. O sea, ya le habían dado el dinero, ya le habían dado el ganado, dice. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra, dice. Ahora, ¿con qué van a pagar la comida? Porque el hambre sigue. Pues con el cuerpo y con la tierra. O sea, la tierra se va a acabar. Y una vez que se acabe la tierra, ¿qué te queda? Pues tu cuerpo. Y así es como empezaron a ser esclavos. Dice el verso 19, perdón. Dice, ¿por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos, dice, a nosotros y a nuestra tierra por pan. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos, o dicho de otra manera, esclavos de Faraón. Y danos semilla con tal de que comamos. Danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón, dice. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró. Ahora, para este tiempo ya Israel estaba viviendo en la tierra de Gosén, ¿ok? Así es que Israel, cuando llegó, sí tenía pan gratis, de alguna manera, o pan fácil, porque había con qué pagarlo de parte de José. Pero una vez que se acabó todo, porque ellos tenían esa tierra, también tuvieron que pagarlo, y la tierra que ellos tenían tuvieron que haberla dado a Faraón, y tuvieron también que ser siervos de Faraón. Esa fue la forma en la cual comenzó la esclavitud de ellos. Ahora, se hicieron esclavos, pero tenían pan para comer. ¿Sí me entiende? El asunto, como les dije, es que el hambre supuestamente duró nada más 7 años. Lo que pasó es que todos ellos se acostumbraron a estar recibiendo pan, sin importar que te hayas convertido en un esclavo. Ahora, esta es una forma de hacerse esclavo. Pues sí, hermano, en este caso fue por comida, pero recuerden que ellos eran hombres libres. O sea, ellos vinieron de Canaán siendo libres, y de alguna manera se acostumbraron a depender del gobierno. Por eso cuando leímos Éxodo 12, leemos que ellos pasaron que esa facilidad de alguna manera de obtener pan les costó 430 años. Toda una generación de hombres libres descendió a Egipto, les fue bien por un buen tiempo, pero toda una generación allí en Egipto después no conoció lo que es la libertad. Los patriarcas llegaron como hombres libres, pero una vez que estuvieron ahí, las siguientes generaciones no conocieron lo que era la libertad. ¿Y cómo comenzó todo esto? Por un pecado, ¿ok? Y después, ¿cómo siguió? A través de obtener el pan de alguna manera fácil, no sé, los primeros 7 años, los siguientes años y los siguientes años. Y uno se acostumbra, ¿no? Es como cuando estás en el mundo, ¿no? Sabes que un vicio es malo, pero le sigues, ¿no? Y sabes que el alcohol te va a matar, pero ahí sigues, ¿no? 1 año, 2 años, y sabes que eres esclavo, pero ahí estás, ¿sí me entiende? Y porque está fácil, ¿no? Uno sabe que una vida sin Dios está mal y trae mucho conflicto, pero ahí está uno. Y escuchas el evangelio, pero te gusta la vida fácil, ¿no? Te gusta, nos gustaba el camino ancho. Y te presentan el camino angosto de Cristo y dices, no, porque aquí soy libre. Pero no es cierto, no eres libre, eres esclavo. O no es lo que contestan muchos, ¿no? No, es que seguir al Señor es algo muy difícil. Mejor en otra ocasión, porque ellos piensan que la vida que llevan es fácil, ¿no? Israel creyó que la vida que tenía en Egipto era lo mejor, pero eran esclavos, hermano. Ellos eran esclavos. Lo más terrible es que Israel se acostumbró a depender del gobierno, se acostumbró a la esclavitud, y cuando Moisés lo sacó de Egipto, más bien cuando Dios sacó al pueblo de Israel por manos de Moisés, a Dios le costó 40 años sacarle la esclavitud
de la mente a Israel. ¿Sí me entienden? Por 40 años Israel se negó a querer ser libre. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuántas veces se quejaron contra Moisés? Y que Dios se enfureció. ¿Y qué le decían a Moisés? ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos bien, ¿no? Allá comíamos en abundancia. Y no era cierto, eran esclavos. Allá nos iba bien. Estaban haciendo ladrillos. Estaban construyendo las casas de los egipcios. Eran esclavos. ¿Sí me entienden? Pero ellos miraban como algo mucho mejor a lo que Dios les quería dar. Dios les estaba dando pan del cielo. De día, una nube que los cubría del sol. De noche, una columna de fuego que los protegía del frío. Durante sus 40 años, dice que su ropa no envejeció. En el futuro, una tierra que era tierra de Canaán, por cierto, la que era de ellos, que fluye leche y miel. Espiritualmente, un reposo. Significa que aunque iban a tener que trabajar en esa tierra, iban a descansar, iban a ser como libres, confiando en Dios que Él los iba a llevar. Eso es libertad. De hecho, son cosas similares que se nos ofrece a nosotros. El libro de Hebreos habla de un reposo también para los creyentes. ¿En qué consiste el reposo? ¿En guardar el día sábado? No. El reposo para el creyente significa que aunque tenemos adversidades, podemos descansar confiando en el Señor. ¿Sí me entiende? Pero nosotros, cuando no queremos confiar en el Señor, lo que hacemos es querer regresar a la antigua vida pensando que nos va a ir mejor. Y esto es lo que hizo Israel, ¿ok? No pudieron confiar en el Señor y más bien querían regresar a la vida antigua que tenían. Por ejemplo, leemos Números 11. Vaya conmigo a Números 11. Números capítulo 11, en el verso 4 al 5. Y hermanos, muchas veces creyente verdadero pensamos así, ¿ok? Porque la carta a los hebreos fue escrita a creyentes verdaderos. Entonces hay que tener cuidado si no entendemos lo que es la verdadera libertad. Dice Números 11, verso 4 al 5, ¿se acuerdan? Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y lloraban todavía, ¿no? Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma está seca, pues nada sino maná ven nuestros ojos. O sea, la provisión que Dios les daba era algo para ellos menospreciable, ¿no? Te hago una pregunta, mi hermano, ya que estamos aquí. Dios te ha dado libertad, y a mí también, de la antigua manera de vivir que teníamos, y nos ha dado su provisión. Alimento, Él nos da alimento físico y nos da alimento espiritual, maná del cielo, ¿ok? ¿Te ha pasado que a veces usted dice, me acuerdo cuando yo andaba allá en el mundo, ¿no? Y hacía esto y aquello, y ahora, pan ligero, ¿no? Pura Biblia, ¿no? Y quieren que estudie y que memorice. Me acuerdo cuando estaba yo en Egipto, ¿no? ¿No le ha pasado? Tal vez no lo diga con las palabras, pero las intenciones, las actitudes dicen mucho, ¿no? No sé si me entienda. Esa es una forma de querer regresar a la otra esclavitud y no querer disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo. O sea, en Cristo tenemos una libertad. Solamente que no la disfrutamos porque no la entendemos. Y no la entendemos porque no comprendemos al Dios de la Escritura. Y no le comprendemos porque no leemos acerca de Él. No aprendemos a confiar en Él. Por eso la vida como cristianos se nos hace difícil. Les voy a decir un punto donde muchos cristianos no comprenden. Y a mí mismo, yo lucho contra esto, pero yo ahora lo sé. Miren, ¿saben con qué luchamos mucho los cristianos? Cuando Dios nos manda
a que nos congreguemos para aprender así como hermanos en la fe. Y cuando nos reunimos y vemos las deficiencias de cada uno y lo problemático que somos, decimos, esto no puede estar bien. O sea, más bien para mí es un obstáculo estar junto con ustedes. Más bien ustedes me arruinan la vida. Así es que yo creo que Dios aquí se equivocó, Mejor yo voy a tomar otro camino, voy a hacerlo de otra manera diferente. Y no entendemos que es el plan de Dios para nuestra madurez, caminar como cristianos y sobrellevarnos los unos a los otros. Yo maduro cuando me encuentro un hermano, es una mera suposición, ¿ok? Yo maduro cuando me encuentro un hermano como Alex, que es conflictivo, que es necio, es una suposición, necio, Entonces, pero como yo amo al Señor, le digo, Señor, si tú me ves un hermano como Alex, pues ayúdame a que yo camine junto con él, que aprendamos juntos, que nos sobrellevemos. Es mi hermano y algún día terminaremos allá en el cielo. Y sin darme cuenta, cuando yo entiendo esto, yo aprendo a madurar, ¿cierto? Y aprendo fidelidad. Y Dios está formando el carácter de Él en mí. Ahora, cuando yo ignoro que esto es así, porque si usted tiene la idea de que la iglesia debe ser un lugar donde todo debe estar bien, y si no está bien, no vale la pena estar ahí, usted está equivocado, Si usted piensa que la iglesia es un lugar donde si algo no está bien hay que irse, o hay que no congregarse, como usted quiera verlo, usted está equivocado. No funciona así. No. La Biblia está llena de textos y enseñanzas donde nos dice que la iglesia es un lugar donde hay roces, donde hay pleitos, donde hay conflictos, pero somos hermanos en la fe. Y lo que hay que hacer es sobrellevar las cargas los unos con los otros. Habla sobre tener paciencia, habla sobre exhortarnos, habla sobre amonestarnos, habla sobre perdonarnos. Hermanos, habla sobre todo menos abandonarnos unos a los otros, ¿sí me entiende? Ahora, repito, cuando usted no entiende esto, la iglesia para usted va a ser un obstáculo, ¿no se me entienda? Así que la próxima vez que usted vea conflictos en la iglesia, repito, aprenda a amar a sus hermanos, o aprendamos más bien. Yo estoy también trabajando con esto. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque a veces pensamos que esto es esclavitud. No, esto no es esclavitud, esto es aprender a ser libres. Israel, cuando llegó al desierto, lo único que miró fueron obstáculos, solo obstáculos. Y como no le gustaban los obstáculos que tenían, lo que él quiso mejor es regresar a donde estaba. Y no quiso aprender. Es más, no quiso tanto aprender que fue una generación completa, más bien toda la generación que salió de Egipto, no pudo entrar a la tierra que se les había prometido. ¿Y por qué razón? Porque miró lo que tenían como que no era correcto, ¿ok? Como que más bien era una carga. ¿No se me entiendan? Hermanos, uno se puede acostumbrar a la esclavitud y no aprender lo que es la libertad. Voy a poner un ejemplo de una libertad que tampoco es, a veces no es aprendida. La Biblia habla sobre la mujer. A la mujer le dice, estad sujetas a vuestros maridos, ¿ok? A los maridos. ¿Saben ustedes que esta forma de pensar llegó a mirarse como una esclavitud? Y por eso salió este movimiento feminista, ¿no? Donde dice que ese pensamiento de que una mujer debe sujetar a su esposo es esclavitud. Ahora la pregunta es, ¿eso es esclavitud? No. Esa es una forma que Dios diseñó para que la mujer fuera feliz. Ahora usted dice, ¿cómo puede una mujer ser feliz sometiendo a su marido? Según Dios, sí. La única forma en que una mujer puede ser feliz, según la Biblia, es que haga lo que Dios dice. Y si Dios dice que la mujer es sujeta a su marido, sométase a su marido. Bajo la dirección de Dios, por supuesto. Y va a ser feliz. Ahora, si usted no le cree a Dios, no se va a sujetar a su marido. Y como no se va a sujetar a su marido, ¿qué cree? Pues no va a ser feliz. Y lo mismo pasa con el hombre, ¿no? El hombre va a ser feliz cuando aprenda a amar a su mujer. Pero si no la aprende a amar, seremos también infelices, ¿no?
Dios sabe lo que hace. Alguien dijo que esto es como un tren que va sobre un riel. Alguien podría pensar que el tren que va sobre el riel es esclavo del riel. ¿Sí me entiende? Pero no, el tren, por decirlo así, es feliz y funciona mientras vaya sobre el riel. Saca el tren de su riel y deja de funcionar. Saca al hombre de la voluntad de Dios y deja de funcionar. El hombre es libre cuando hace lo que Dios dice. El hombre es esclavo cuando no hace lo que Dios dice. Si sacas al tren del riel, se convierte esclavo de la tierra. ¿Por qué? Porque no está diseñado para andar en la tierra. Si a un automóvil lo sacas del asfalto y lo pones en el riel, se convierte en un esclavo del riel, ¿ok? Porque el automóvil fue diseñado para el asfalto. El hombre fue diseñado para servir a Dios. El hombre fue diseñado para la gloria de Dios, para obedecer a Dios. Aunque sus mandamientos parezcan difíciles, el hombre solamente es feliz, según la Biblia, cuando obedece a Dios. Pero a veces los hombres no creen que esto sea así. Y a veces nos encontramos con mandamientos que parecen difíciles. Dicen, no, es que si obedezco esto, me va a arruinar la vida. No, al revés. Si no los obedeces, tu vida se va a arruinar. O sea, nosotros a veces no entendemos lo que es la libertad. Y confundimos esclavitud con libertad y libertad con esclavitud. Repito, ¿le pasó eso a Israel? Sí. Israel pensó que estar en Egipto era libertad. Israel pensó que servir a Jehová era una especie de esclavitud. Ten cuidado, porque en tu mente podrías pensar que servir a Cristo por medio de la iglesia o en el ministerio, en lo que sea, podrías pensar que eso es esclavitud. No, hermano, eso es libertad. Hacer lo contrario es esclavitud, más bien, porque de alguien tienes que ser esclavo. Cuando sirves a Cristo eres siervo de Él, eres libre. Pero cuando no sirves a Cristo, ¿a quién crees que vas a servir? Al mundo, al diablo, a tus pasiones, a tu cuerpo. Siempre que nos... En este mundo podemos decir que hay dos señores nada más. Y Cristo lo dijo claro, ¿cierto? No puedes servir a dos señores, porque con uno vas a quedar mal. Y Él habló de las riquezas, generalizando, ¿cierto? Así es que vas a tener que servir a uno. Si usted sirve a Cristo, bien hecho. Pero si usted no sirve a Cristo, no piense que esté en un punto intermedio. No sirvo a Cristo ni al mundo. No, eso no pasa, ¿ok? Si usted no sirve a Cristo en lo que Él dice, a alguien más va a servir. Su tiempo va a ser de alguien más. Su recurso va a ser de alguien más. Sus pensamientos van a ser de alguien más. ¿Cómo libramos esto? Sirva a Cristo. Que sus pensamientos sean de Cristo. Que sus recursos sean de Cristo. Entonces logrará descansar en Cristo. Esto se oye difícil, ¿no? Se oye así como está muy complicado. Lea el Sermón del Monte para que lo entienda. Las bienaventuranzas. Porque esto solamente es para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Ahora, si usted no ha confiado en Cristo para salvación, no, pues lo tiene difícil, ¿ok? Nunca va a poder. Esto es simplemente es para aquellos humildes de corazón. Aquellos que han decidido dejar su vida vieja, ¿ok? Que han decidido abandonar su antigua manera de vivir, que han puesto su vida misma en Jesucristo. Para esto es. Tiene que ver con la esclavitud. ¿Qué aprendo yo de todo esto? La verdadera libertad demanda no volver a Egipto, no volver al pasado, no desear la esclavitud, no desear la vida fácil del mundo, hermanos. Querer regresar al mundo y dejar a Cristo es querer una vida fácil, ¿cierto? Es querer un camino ancho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mundo nadie te restringe. Usted regresa al mundo y nadie le dice nada. Pero quiere seguir a Cristo y solamente encuentra mandatos, ¿cierto? Pero son mandatos buenos para que usted esté sobre el riel. ¿Sí me entiende? Pero si usted deja a Cristo, pues el mundo no le exige nada. Al contrario, le hace pensar que todo está bien. Pero no vale la pena regresar a esa esclavitud. No vale la pena venderse por un plato de comida como lo hizo Esaú, ¿verdad? No vale la pena dejar la casa del Padre Celestial como lo hizo el hijo pródigo por tener un plato o más bien por tener las algarrobas de los cerdos, ¿verdad? No vale la pena entrar por la puerta ancha y dejar la puerta angosta que es Cristo, ¿no? La verdadera libertad es confiar en Dios y entrar en su reposo, o sea, descansar en Dios.
confiando que Él puede proveer. De hecho, no busque el texto en Hebreos capítulo 4, 9, 11. Todo el capítulo 4 habla sobre aprender a descansar en el Señor. Dice así: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando no aprendemos a confiar en Dios y descansar en Dios, lo que hacemos es desobedecer a Dios, haciendo lo que nos gusta hacer. Así es que todos somos esclavos de alguna manera, sea del pecado, sea de algún vicio, no sea de concupiscencias. Por eso, no busque el texto, lo voy a leer nada más. Pablo escribió a los Gálatas, les dijo así, porque la iglesia de Gálatas era otra iglesia, cristianos, eran cristianos, que tenían libertad en Cristo, pero que querían regresar a la esclavitud de la ley también. Los judíos hebreos querían hacer el mismo. Estas dos iglesias querían hacer algo similar. Los gálatas porque dejaron de confiar en el evangelio. Los judíos porque dejaron de confiar en todas las misericordias que son a través de Cristo. Le dijo Pablo a los gálatas en capítulo 5, en el verso 1, les dijo: estad pues firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, todos ustedes y yo que hemos confiado en Cristo somos verdaderamente libres. No somos esclavos ni de la muerte, ni del pecado, ni de la condenación. No somos esclavos de nadie, ¿ok? Y en Cristo sí tenemos el poder para seguir adelante. Pero voluntariamente podríamos entregarnos a una esclavitud. Dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nunca vendas tu libertad por los ofrecimientos del mundo. Piénsalo, cuando quieras regresar al mundo, te veas tentado a retroceder, piensa que vas a ser esclavo de alguien. Piénsalo. No vendas tu libertad por lo que es gratis. El mundo ofrece muchas cosas gratis, ¿cierto? Pero que luego te saldrá caro. Satanás, el mundo, no te van a dar nada gratis. Te van a hacer pensar que lo que ellos dan es gratis e inofensivo, pero después te van a pasar la cuenta. La libertad vale más que la vida. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, dice así: como libres, hablando de la libertad que tenemos en Cristo, dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres, pero no para hacer lo que queramos. Somos libres para servir a Dios. Esa es la libertad que tenemos. Termino con esto. Todos somos esclavos de alguien, ya sea del pecado o ya sea de Cristo. Si usted y yo somos esclavos de Cristo, vivamos para Cristo entonces. Los invito leyendo este texto. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. Y hermanos, como yo sé que yo no les puedo convencer, no estoy diciendo que usted va a regresar al mundo, ¿ok? Pero si se ve tentado, piense esto. Cuando usted se vea tentado a querer retroceder por su carne, por el mundo que le ofrece algo, o sea, por el enemigo, piense esto, acuérdese de esto. Especialmente en este mes. Hemos visto sobre la Pascua, ¿cierto? Recordamos este mes sobre la obra de Cristo en la cruz. Lo vamos a ver mejor cuando celebremos la Santa Cena. Es para recordar el pago, el precio que costó nuestra libertad. Nosotros somos libres, pero la libertad que tenemos no la conseguimos nosotros, no la ganamos nosotros, ¿ok? Costó la vida del Hijo de Dios y en eso hay que pensar. No podemos menospreciar lo que costó nuestra libertad queriendo regresar a la esclavitud. Por eso en primera carta a los Corintios capítulo 6, versos 19 al 20, el apóstol Pablo escribió a los creyentes que menospreciaban estas cosas. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Piénsalo. Estamos en un tiempo, quiero que pienses, estamos en un tiempo, hermanos, que a veces uno se espanta. Yo he hablado con unos hermanos, a veces uno se espanta la facilidad con que a veces los creyentes queremos ir en contra de Cristo. Y uno dice, no puede ser. Pero sí puede ser, porque de hecho la misma Biblia nos dice que conforme los tiempos vayan avanzando y la venida de Cristo esté más próxima, se van a ver cosas terribles, aún entre los mismos, los que decimos ser creyentes. Hermanos, que nosotros no seamos de esos, que menospreciamos la libertad que nos ha sido dada por Jesucristo. Que pensemos bien y que amemos esta libertad, pero para servirle a Él. Entonces, piensa esto. Yo te invito a que oremos y que lo tengamos siempre en mente esto. Hermanos, sigamos adelante. Cueste lo que cueste. Sigamos adelante. Somos libres en Cristo. Es poco tiempo el que estaremos aquí en la tierra. Que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Que no nos encuentre sirviendo a otro amo. Eso sería trágico, ¿ok? Así es que vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar todos juntos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por esa libertad que tenemos por la obra de Cristo en la cruz. Padre, nosotros leemos sobre tu pueblo Israel, que de alguna manera menospreció tu obra de redención. Sorprendente cuando miramos que aún algún creyente pudiera haberse tentado a retroceder y olvidar el gran sacrificio de Cristo en la cruz. Padre, por favor, líbranos de que alguno de nosotros sucumbiéramos, no sé, que alguno de nosotros cediera y de repente anduviéramos caminando en el mundo, lejos de tus ordenanzas, lejos de tus mandamientos, lejos de hacer tu voluntad, lejos de tu señorío. Padre, líbranos que de repente nos hagamos esclavos voluntarios del diablo, del mundo, de nuestras concupiscencias, únicamente porque no comprendimos la libertad que nos has dado. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a que tomemos decisiones firmes. Padre, por favor, ayúdanos a que cada miembro de esta congregación tenga convicciones verdaderas, bíblicas. Padre, ayúdanos, y que cuando tú vengas nos encuentres andando en tus caminos y que nosotros no seamos avergonzados. Padre, estamos en tus manos en el nombre de Jesucristo y damos gracias también por este día de reunión. Muchísimas gracias, Padre, por la fortaleza que nos has dado para hacer todas estas cosas. Gracias porque nos permites participar, Señor, apoyando esta iglesia. Gracias porque nos ayudas a recibir tu palabra. Gracias porque nos permites andar en amor, Señor, entre hermanos. Padre, reconocemos que hay áreas de nuestra vida que aún necesitan ser perfeccionadas, pero confiamos en que tú no nos dejarás, que tú nos ayudarás. Padre, te pedimos por los hermanos que no están presentes una vez más. Bendice a todos nuestros hermanos que por alguna razón no pudieron congregarse o no lo han hecho en varios días o no saben si lo van a hacer. Y Padre, tú los conoces. Nosotros te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que les ayudes. Son nuestros hermanos, Padre, bendíceles para que ellos sigan adelante y que ellos se preparen para el día de tu encuentro también. Y gracias porque tú eres el que nos ha sostenido. Y no estamos aquí por ser mejores, Padre, creemos que es por tu gracia. Por favor, llévanos con bien a nuestros hogares, que entre semana no nos olvidemos de los enfermos, no nos olvidemos de los que tienen necesidad, que no nos olvidemos de ser agradecidos también nosotros, que no nos olvidemos de dar buen testimonio de quiera que nos encontremos. Y Padre, que en los días futuros miremos tu servicio no como una carga, sino como un privilegio, con una alegría, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Damos por concluido este día. Ya no hay más actividades, creo.
Simplemente nos vemos el día martes, y de ahí el día sábado, el viernes, ¿qué hay el día viernes? Miércoles, el día jueves, ya creo que es, ¿cuántas prácticas más faltan? Faltan 2 prácticas más, y ya hermanos, o sea que trate de no faltar, se los aconsejo, porque el día de la presentación, si usted no está seguro, le van a temblar las rodillas. Esa iglesia se llena y entonces es un poco presionante. Entonces hágalo con ánimo y vamos a hacer vamos, dijo la hormiga, van a ser de edificación para la iglesia, ¿no? Creo que es todo, hermanos. Nos saludamos y nos damos por despedidos. Nos vemos el fin de semana. Ánimo y que siga confiando en el Señor.